Profesor, público en general, reciban ustedes un cordial saludo de mi parte. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de filosofía de la historia, en el punto de vista de la filosofía occidental, el cual va a ser abarcado por mi compañera Arlita Castro y mi persona, John Top Boicochea. El fin de la historia. Esta idea, un concepto, surge en la obra La fenomenología del espíritu de Federico Hegel, misma que en el siglo XX fue reinterpretada por Alexander Kubek y Raymond Abel, actualizado tiempo después por Francis Fukuyama, luego de la caída del muro de Berlín, definiéndola como el final de los grandes cambios, como por ejemplo revoluciones, guerras, conflictos sociales, entre otros, ¿no? Pero para Federico Hegel, el fin de la historia está presente en todo el proceso histórico, y mismo que no tiene final, es decir, que no tiene un punto de cierre. Aquí podemos apreciar, ¿no?, que ambos puntos tienen un punto de divergencia, ¿no? Y este punto de divergencia tiene vigencia hasta la actualidad. El fin de la historia en la cultura occidental. Desde el punto de vista de Francis Fukuyama, un reconocido politólogo, todos los estados van a alcanzar la democracia liberal, aunque esto depende del desarrollo económico del país, ¿no?, del nivel de desarrollo económico. Por consiguiente, ¿no?, esto quiere decir de que este desarrollo y el poder alcanzar la democracia liberal no va a ser unilateral, o sea, no va a ser en distintos momentos. Así también Francis Fukuyama afirma que el mundo está dividido en dos partes, ¿no? Una parte poshistórica y una parte que aún está aferrada a la historia, la parte histórica. En el mundo poshistórico, el eje principal de interacción entre los estados vendría a ser la economía, ¿no? Y además la cooperación entre esos estados. Existe lo que es la democracia liberal y hay poca probabilidad de que surjan guerras entre estados como medio de resolución de conflictos, mientras que en el mundo histórico los países no cuentan con la democracia liberal y, a diferencia del posthistórico, cuenta con guerras y conflictos para resolver sus crisis entre estados, ¿no? Dado a que el mundo poshistórico y el mundo histórico tienen existencias paralelas, existe la posibilidad de generarse un conflicto, aunque esto depende, ¿no?, de ciertos aspectos, como por ejemplo tenemos el petróleo, ¿no?, el cual le pertenece al mundo histórico y mismo que es usado como arma política contra el mundo poshistórico. Así también tenemos la inmigración de personas de tercer mundo a las sociedades desarrolladas, lo cual implica, ¿no?, de que las sociedades tanto poshistóricas como históricas van a buscar la integración de los inmigrantes a sus respectivos estados. Además, tenemos también la adquisición de tecnologías por parte de los países de tercer mundo también, los cuales son aplicados en el campo militar, ¿no?, lo cual significaría un peligro inminente para la paz entre estados. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Arlita Castro Sánchez y voy a explicar acerca del cristianismo de Manuel Lacunza. Manuel Lacunza también era conocido por su seudónimo Juan Josafat. Él fue un sacerdote y teólogo jesuita hispano que trabajó en una exégesis milenarista de las profecías de las Sagradas Escrituras.
Según Manuel de Lacunza, la historia actual va a durar hasta la consumación y fin. Esto quiere decir que hasta que acabe el día presente o el día presente llegue a su fin y empiece a amanecer el día del Señor, ¿no? con su venida. En los mismos evangelios existe una clara visión de lo que sucede y también de lo que va a suceder en todo este tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y también nos dice que aunque se llegue a predicar el evangelio por todo el mundo, siempre va a existir una oposición y una guerra continua entre la justicia y la paz. En la historia hay una lucha entre las fuerzas del bien y del mal. El siglo Eón actual designa todo el aparato externo de nuestro mundo. Esto quiere decir su engaño, la vanidad, la mentira y el pecado. Este Eón se podría decir que es un lugar o un escenario donde triunfa la dominación y la injusticia. En los últimos tiempos, las potencias políticas y religiosas, unidas al sacerdocio traidor y al papado condescendiente, con el espíritu del siglo, estos llegarán a constituir la fase final del anticristo. El anticristo bien no es un judío concebido por Satán que nacería en Babilonia o que perseguiría a los cristianos en la etapa que estaría próxima al fin del mundo, sino que el anticristo es un cuerpo moral que está constituido por varios individuos que están unidos en contra de Cristo. Al final del siglo y en medio de una crisis, el anticristianismo va a alcanzar su punto máximo, pero a la vez el cristianismo auténtico también crece y se mantiene, y es por eso que siempre van a existir testigos que den prueba de la fe de Dios. El día de la segunda venida, este día va a marcar el término del siglo presente. Concluidos los tiempos que el Padre puso en su poder y estando la sociedad y las iglesias sometidas al misterio de la iniquidad, entonces es ahí donde va a llegar el día del Señor. Y terminado este primer acto del juicio, va a comenzar el reino o el milenio que tanto se espera. El universo renovado y acabado también por la corrupción y tras la resurrección universal, es ahí donde los bienaventurados podrán gozar eternamente de la comunión con Dios. Entonces se excluye clara y precisamente la idea de un fin del mundo como aniquilación del mismo. El fin de la historia. El comunismo para Karl Marx. Marx fue un filósofo, economista, sociólogo y militante alemán que fue origen judío, y también él abarca diferentes campos del pensamiento de la filosofía, de la historia, la ciencia política y también de la economía. Él se refería al fin de la prehistoria, mas no de la historia. Marx fue uno de los propagandistas de la idea del fin de la historia, ya que él creía que las contradicciones de las sociedades serían superadas con la llegada de la utopía comunista. Marx no dejó nada escrito sobre el fin de la historia, sino que él creyó que la creación de un orden armónico que esté basado en sus enseñanzas significaría el inicio de la historia de la humanidad, pero no el fin de ella. Los neomarxistas creen que la revolución anticapitalista es definida como el fin de la historia y como la negación del fracaso de la civilización. El Marx joven y los socialistas de su tiempo, ellos no eran lo suficientemente lúcidos para ser utópicos,
y aceptaron el mito smithiano, creyendo que se trataba de negar que el sistema establecido por el capitalismo representase el fin de la historia. Pero Marx tuvo la suficiente fuerza crítica para decir que no se podía hablar del fin de la historia, sino el fin de la prehistoria. Porque él decía que con la modernidad comienza la historia. O sea, con lo antes de la modernidad era la prehistoria. La división entre la fuerza de trabajo, que es la energía del obrero, y los medios de producción, que son la propiedad del empresario, esto divide la sociedad en clases. Por eso es que los propietarios de la fuerza de trabajo y de los medios de producción tienen que obligar al obrero a sobrevivir en el sistema y vender su trabajo. Para Marx, el capitalismo es la etapa más elevada y también la última en la historia de la explotación humana y de la alienación. La reunificación de la fuerza de trabajo y de la división de la sociedad en clases, esto lograría en su estadio más alto superar la alienación del trabajador con respecto al proceso de su trabajo y también así poder restituir al hombre a su condición humana y a su plenitud universal. Esta conceptualización está basada en los escritos de Marx, cuyo fin es la desalienación del hombre y también recuperar la condición humana de éste, también la transformación económica, social y política del sistema que explota al hombre.